Ahí está, perdón, se me cortó antes esto de internet que, bueno, deben saber que va y viene, ahí se me cortó, ¿sí? Dije que esta semana voy a empezar a subir 2 videos, ¿sí? Pero cuando hagamos clase presencial, clase vivo, ¿sí? Vamos a hacer un video y la clase vivo, ¿sí? No es que va a haber 2 clases en vivo más la clase en Zoom, ¿sí? Pero sí va a ir como en paralelo, digamos, las clases de video van a ir por un lado y las en vivo por otro. Sobre todo voy a dejar las clases en vivo para los temas que sean más complicados. Como dije, tenemos que hablar del tema del proyecto económico y eso la verdad que no es tan simple. Lo vamos a hacer una serie de, yo supongo, 4 encuentros presenciales. Capaz, no sé, hacemos 1, 2, descansamos 3, 4, o 1 y descansamos 2, vemos, ¿sí? Vemos cómo venimos de tiempo. Pero eso me gustaría trabajarlo de manera presencial y en paralelo yo voy a seguir con esta diapositiva, digamos, ¿sí? En los videos. Pero como esta semana no hubo clase presencial, digamos, grabo 2, ¿está? Dijimos, justo ahí cuando se me cortó, ¿sí? Lo que decía, si lo pueden mirar, creo que duraba 3 minutos, ¿sí? Solo una parte quiero que miren, que es cuando habla, porque lo que decíamos es que obviamente ni los responsables intelectuales, ni los responsables ni los responsables intelectuales, ni aquellos que llevaron a cabo las acciones de manera concreta, en líneas generales obviamente no reconocieron ninguna de estas acciones, ¿sí? Eh, Hubo una muy poca excepción, por lo menos una que yo conozco, y fue bastante famosa y conocida, la de un ex miembro de la Armada, ¿sí? Bueno, que reconoció su participación en lo que serían los vuelos de la muerte, ¿no? Y bueno, ustedes ahí pueden escuchar el breve extracto donde se hace responsable, ¿sí? De haber participado en este tipo de acciones. El, bueno, también es largo y tendido, pero bueno, él lo reconoce en España, estuvo detenido en España, desconozco ahora si está vivo, ya no lo sé, y cumple pena en España, ¿sí? Pero bueno, ahí van a escuchar por boca de él parte de lo que estuve explicando acá. El resto, obviamente, de los miembros de la fuerza, ya sea responsables intelectuales o materiales de esta cuestión en líneas generales, ya obviamente muchos se están muriendo o murieron sin haber reconocido nada de esto, ¿sí? Es verdad que al ser clandestinos, como obviamente no hay un papel, por eso decíamos, distinto es que me asesinen adentro de una cárcel, porque si me pasa algo adentro de una cárcel, en realidad sí el responsable es la comisaría y en realidad el Estado, ¿sí? En un centro clandestino donde no hay información de nada, no se sabe a qué hora entré, no se sabe a qué hora salí, no sé, digamos, no hay tampoco información, por lo menos oficial, es decir, que diga un libro oficial que diga, bueno, esta persona ingresó detenida, tal, se llama Mario Verón, ingresó a tal hora, bueno, o sea, hay como algo oficial, ¿se entiende? Y si me pasa algo, se miran esos libros y está claro que, no sé, que ingresó Mario Verón a tal hora, tal día, ¿sí? Como eran lugares clandestinos, obviamente que había escritos, pero esos escritos no eran oficiales, ¿sí? Y obviamente mucha de esa información después se destruyó, ¿sí? Entonces, perdón, ¿eh? Entonces, entonces, uno digamos, de las excepciones fue Silingo, donde ahí sí él reconoce la participación. Bueno, acá como les mostraba, para que tengan una idea, obviamente estos son los centros, fíjense cómo estaba esto, decíamos el mapa dividido en regiones, acá se logran ver 2, ¿sí? Esta de este color y esta de este color, ¿sí? Bueno, esto es lo que sería, dijimos, Capital y Gran Buenos Aires, ¿sí? Lo que ustedes ven en puntos son estos centros de detención, ¿sí? Algunas son comisarías y ya habíamos dicho que otros no, por ejemplo, esto es el Hospital Central, acá está bueno, ahora lo vamos a hacer mención, está la ESMA,
seguramente muchos por lo menos de vista la conocen. Dijimos, por ejemplo, el Olimpo era este taller mecánico que decíamos, ¿sí? Y después, bueno, había lugares que pertenecían al Estado, eh, ¿sí? En realidad todos de estos, ¿sí? Porque son, miren, acá, talleres de prefectura naval, ¿sí? Eran estos lugares como de detención. En realidad son todos los puntos que ustedes ven, los lugares de detención, ¿sí? San Martín, dice Brigada de San Martín, Delegación de la Policía Federal de San Martín, Comisaría 3 de Villa Lynch, ¿sí? Uno de los más famosos, el Campito, en Campo de Mayo, ¿sí? Bien, entonces todos donde ustedes ven puntos donde, fíjense que tenía que ver con Capital, Gran Buenos Aires y también el conjunto de la Argentina, estos lugares de detención. Solo por nombrar uno de los más famosos, era la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, Escuela de Mecánica, ¿sí? Escuela de Mecánica, ¿sí? De la Armada, ESMA, ¿sí? La Escuela de Mecánica de la Armada, como indica el nombre, era una escuela de formación de marinos, ¿sí? Bueno, histórica, no es que se fundó con la dictadura, sino creo que viene de la época de Irigoyen, se fundó, si mal no recuerdo. Es decir, era bastante previa a la dictadura. Y eso hasta ese momento funcionó como una escuela de mecánica. Lo importante es señalar que luego del golpe del 76 sigue funcionando en una escuela. Esto es una cosa bastante particular, porque continuó desempeñando la función de escuela militar, ¿sí? O de escuela vinculada a las Fuerzas Armadas. Pero al mismo tiempo, en el mismo momento que funcionaba como escuela de formación, se transformó en un centro clandestino de detención, ¿no? Y digo clandestino, ¿sí? Porque obviamente no se publicitaba que ahí estaban detenidos personas, quiénes estaban detenidos, qué se les hacía a esas personas. Obviamente todo eso es como que en una comisaría, sí, bueno, sabés que adentro hay detenido personas y esto que decimos, hay cierta legalidad porque cuando entra el detenido hay que completar seguramente algún formulario, poner a qué hora entró, eh, eh, hasta tal vez se le haga un examen médico para comprobar cómo está detenido, digamos, en las condiciones físicas en las cuales entró. Digamos, hay como todo un camino de cierta legalidad. Acá uno entraba a la ESMA, ni el detenido sabía que estaba en la ESMA, ¿sí? Obviamente mucho menos su familia. Hasta obviamente había casos en los cuales digamos, tal vez su familia estaba a unas pocas cuadras de ahí, porque si la persona vivía por ahí y la detenían y la llevaban ahí, eh, pero como obviamente no se le decía, realmente se lo secuestraba y se daba vueltas con el auto para que la persona se desorientara, y en muchos casos estaba recluido en un lugar a oscuras, con lo cual no veía absolutamente nada, ¿sí? Eh, Esto es el frente, alguno tal vez la conoce, está en la avenida Libertador y General Paz, más o menos para que se den una idea, hasta 10 cuadras de la cancha de River más o menos, ¿sí? Sobre avenida Libertador, esta sería como la fachada de la escuela, y esto es lo que da como la parte de atrás, con lo cual, eh, bueno, estos autos que, digamos, con los grupos de tareas, ¿no? Que nosotros decíamos, no tenían vestimenta policial ni nada, ni de la Armada, en este caso de la Armada, entraban con los autos sin patente los autos, entonces también los familiares no que veían el auto y decían, es un auto de la policía, entonces voy a hablar con la policía, es un auto de la Armada, entonces voy a hablar con la Armada. Es como que un auto sin patente, son 4 tipos que entraron a casa, secuestraron a un familiar, lo pusieron en un auto y se lo llevaron. Chau. Eso es lo último que vieron. Eh, Uno de los lugares es este, entonces se lo trasladaba hasta acá. Esta sería como la parte del fondo, ¿sí? De la escuela de mecánica. Entonces se lo traía hasta acá, estos, digamos, hasta este playón, paraban el auto acá y acá hacían como el primer ingreso de la persona, y fíjense que acá hay unas ventanitas porque sería como el subsuelo, ¿sí? Que sería este lugar, el subsuelo. Bueno, acá es donde empezaba como, bueno, ya acá, bueno, acá lo describe, este era el primer lugar que se llevaba al detenido desaparecido al llegar a la ESMA, luego el secuestro.
Aquí también se los concentraba antes de sacarlos para los traslados, esto yo ya lo expliqué, por eso traslados entre comillas. El sótano fue principalmente destinado a la tortura e interrogatorio. También hubo allí sitios de trabajo esclavo y de reclusión de detenidos, ¿sí? Eh, bien, muchos de estas personas, en realidad, bueno, acá no se llega a ver, pero acá habría como otro piso más, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá está la planta baja, un piso, otro piso, y acá habría como otro piso más, ¿no? Y esto era como un altillo, ¿no? Como que, bueno, acá termina la construcción. Bueno, muchos detenidos estaban en el altillo, ahí vivían años, ¿sí? Fíjense que un altillo es como vos tenés el techo arriba y no ves nada, digamos, y además con los ojos tapados, ¿sí? Es como que perdían completa referencia de dónde estaban, ¿sí? Eh, bueno, bien. En paralelo seguía funcionando la escuela, ¿no? Lo mismo que yo decía, el taller. Bueno, el taller en paralelo seguía funcionando como un, digamos, la gente que pasaba aparte de Avenida Libertador y General Paz, es un lugar súper transitado, ¿no? Eh, lo que sucedía es que para la gente que caminaba por la calle, eso como que era una escuela de mecánica y seguía siendo una escuela de mecánica y punto, ¿sí? Después vamos a ver si la sociedad sospechaba o no sospechaba, esa es otra cuestión, pero en líneas generales, digamos, la persona no es que dice, uy, acá están deteniendo personas de manera ilegal. No, era la escuela de mecánica de la Amada, lo que fue siempre, ¿no? Y otro lugar era el taller donde reparaban autos de la Marina, punto, era eso. Históricamente fue eso y en el 76 seguía haciendo eso, obviamente. Sin saber tal vez que en el fondo o en el subsuelo había personas detenidas, torturadas, ¿sí? Eh, acá lo que empezamos a explicar, ¿sí? Acá lo que empezamos a explicar es a utilizar como disparador determinadas preguntas, ¿no? Bueno, ¿a quiénes detenían? ¿Por qué los detenían? ¿Para qué los detenían? ¿Sí? Digamos, esta idea de que obviamente no se trataba de una manera un poquito infantil de verlo así, ¿no? Como de tipo una banda de locos, tipo película de terror, que sale a matar gente o a secuestrarla y a hacerla sufrir porque sí. Tampoco es obviamente que existe un motivo valedero, porque para anular la vida de una persona no hay motivo en realidad. Eh, pero sacando esa idea de fondo, en realidad tampoco era como una película de terror, ¿no? Tipo gente con armas y grupo de tareas secuestrando a cualquiera. No era cualquiera, ¿sí? Eh, por eso esto que decíamos como del plan sistemático, cuando uno planifica o decir, bueno, a quién sí y a quién no. No era repito, una película de terror en la cual salían de la Casa Rosada y el grupo de tareas y el que caminaba, estaba esperando el colectivo, lo mataban, punto. No funcionaba eso así, ¿sí? Eh, entonces, en el quiénes, ¿sí? Porque está bien, no es una equivocación, quise poner dos veces quiénes y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? En el primer quiénes, digamos, de alguna manera, está como la etiqueta que ponen las Fuerzas Armadas en el a quiénes detener, ¿no? Como de alguna manera como resumir todo esto que ustedes ven acá abajo, en una etiqueta que sería esto. Entonces, ¿sobre quiénes aplicar este accionar clandestino del Estado? Repito que acá va, insisto mucho con esta idea porque por momentos se percibe esto equivocadamente, en el sentido es lo que expliqué en el video anterior, de este día no, el anterior, de que esto obviamente es la pérdida de vida de cualquier persona es gravísima, porque es algo irreparable, no tiene vuelta atrás. Ahora, que además lo haga el Estado es doblemente perjudicial, porque supone que el Estado, como decíamos en el video de la semana pasada, el Estado tiene que ser el que garantiza los derechos de las personas, no el que le encarga de violarlos. Por el hecho de que si el Estado viola la norma, y una norma muy básica, ¿sí? Entiendo obviamente que a veces hay gente en el Estado que roba plata, sí, es malísimo, eso nadie está a favor de eso,
Y es terrible, y tiene consecuencias, no es una boludez, tiene consecuencias. Ahora, si además, si el Estado, digamos, tiene un accionar clandestino de secuestro, de detención, de tortura, de ejecución, es doblemente terrible porque el Estado debería ser el encargado de garantizar los derechos fundamentales. ¿Sí? Repito que esto lo estamos viendo en proyecto con los alumnos de sociales, cuando justo voy en paralelo, y justo que hablé de Hobbes, ¿no? Esta idea de que en realidad el Estado se crea, como organización política, el Estado se creó con la función de garantizar. Hay un Estado ¿por qué hay un Estado? Porque tiene que garantizar derechos eh, humanos básicos de las personas, como el derecho a la vida. Para eso se creó el Estado. Y en realidad yo tengo un Estado que vulnera, y el punto es si el Estado vulnera los derechos elementales y fundamentales de las personas, ¿a quién voy a reclamar? Si el Estado es el que detiene, el que tortura, el que secuestra, ¿no? Aquí, ¿qué se puede hacer? Entonces, en esta diapositiva dijimos entonces con, digamos, esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este gráfico, que ahora lo vamos a explicar, todo esto está resumido en esto. Sin decirlo públicamente, porque esto que decíamos que en muchos casos era un accionar clandestino, digamos que el gobierno, el Estado en realidad comienza a plantear que en la Argentina había subversivos, ¿sí? Utilizaba esa palabra, subversivo. Repito que acá estoy hablando como si yo fuera un miembro de ese Estado, de individuos que consideraba como enemigos del país. Fíjense cómo ahí entra como un lenguaje, se quiere, como más de guerra, ¿no? Esto, por eso lo vinculo a la doctrina de seguridad nacional, esa que dijimos que surgió en los Estados Unidos, ¿sí? Que en la Argentina había enemigos del propio país, ¿sí? Y que eran argentinos, ¿sí? Que promovían unos valores políticos, valores sociales, valores culturales, que iban en contra del país, ¿sí? Promovían de alguna manera una forma de pensar, un pensamiento económico, un pensamiento político, un pensamiento cultural que era contrario a los intereses del país y a la forma de ser que debería tener el país. Por eso esto que digo que atentaba contra la nacionalidad, ¿no? Como que era un grupo enemigo, por más que nacieran en Argentina, porque la mayoría había nacido en Argentina, esas personas, ¿no? Pero un grupo de argentinos que promovían valores políticos, sistemas económicos, una forma de sociedad, ¿sí? Determinada pensamiento cultural que era contrario, que chocaba contra los valores y de la economía y la sociedad que teníamos en la Argentina. Y se los plantea como enemigos. Entonces, lo que plantea el Estado es que hay que ir en contra de esos enemigos, hay que ir a atacar a esos enemigos. Obviamente, esto que yo estoy diciendo es lo que más la dictadura hablaba por abajo, porque públicamente un Estado no puede decir voy a ir en contra de liquidar a mis ciudadanos. Digamos, sería como insostenible. Si yo miro entonces el perfil de esas personas secuestradas, torturadas, ¿no? Asesinadas, ¿no? Eh, ¿qué tipo? Por esto, si bien obviamente esto tiene los fríos de los números, digamos, también me sirve para darme cuenta que no era a cualquiera que se detenía, ¿sí? Obviamente mucha gente tenía miedo, pero también es verdad que no a cualquiera se detenía, ¿sí? En el sentido que era algo planificado, ¿sí? Eh, si uno toma la lista de las personas desaparecidas, ¿sí? Por ejemplo, por profesión u ocupación,
el 30% eran obreros, y ahí retomo mucho lo que expliqué con el Cordobazo, ¿se acuerdan de la sociedad movilizada? De los actores, de los 4 actores en movimiento. Por eso hinché mucho con el tema de los 4 actores, sector juvenil, sindicatos, católicos tercermundistas, ¿sí? Y organizaciones político-militares. Entonces, fíjense, el 30% obreros, estudiantes el 20%, ¿sí? Y acá ya tengo el 50%, esto estoy haciendo un porcentaje de profesión y ocupación de los detenidos, de los desaparecidos, ¿sí? Eh, Repito, desaparecidos son esas personas que hasta el día de hoy no se sabe nada de su identidad, ¿sí? Obviamente presumiblemente están muertos, pero bueno, no se tiene el cuerpo como confirmación, ¿sí? Entonces, 50% acá de obreros y estudiantes, empleados el 17% y 10% de profesionales, ¿sí? Abogados, por ejemplo, médicos, ¿sí? Y 5% de docentes, ¿sí? Fíjense que prácticamente estoy hablando de miembros de los sectores populares, ¿sí? Estoy hablando de obreros, de estudiantes, de empleados, profesionales, docentes, ¿sí? También indica quién no está en la lista. Por eso digo, esto no fue al voleo, ¿sí? Porque si no al voleo, digamos, como que el 50% eran entre obreros y estudiantes, y por ejemplo no hay otros grupos, ¿sí? Sino que fue algo como dirigido. Obviamente las personas que fueron desaparecidas, ¿sí? Eh, la mayoría muchos de los detenidos, de los secuestrados, perdón, de los secuestrados, obviamente fueron ejecutados, obviamente algunos no, ¿sí? Obviamente cuando se dice desaparecidos, porque la persona en la actualidad sigue desaparecida, pero puede ser alguno que también hay secuestrados, detenidos, torturados que lograron evitar la ejecución, ¿sí? En línea general, este cuadro, fíjense que acá lo aclara, tiene que ver con desaparecidos directamente. ¿Quiénes fueron detenidos, secuestrados y ejecutados, ¿sí? O liberados al final? Ahí tengo que pensar, como que estoy ampliando este cuadro, ¿eh? Acá, no es algo contrario, sino que eran miembros de eran militantes de las organizaciones políticas, ¿sí? Militantes de organizaciones políticas, ya sea de izquierda no peronista o de izquierda peronista, ¿sí? Sí, militantes políticos, de eso estoy hablando, ¿sí? Por eso es que esto se buscaba, decir, bueno, ¿con quién militabas vos? ¿Sí? Y ahí entraba el que entraba, digamos, ¿no? Si tenía 16 años, si tenía 17, si tenía 22, si era un papá con 2 hijos, era el que estaba ahí, se tendía como a ser secuestrado, ¿sí? Después se resolvía, bueno, ¿qué hacemos con esta persona? ¿Le ejecutamos o le damos la libertad? ¿Sí? Eh, Militantes de organizaciones sociales, ¿sí? Esto yo lo hablé en muchos videos anteriores, eran eso que decíamos que eran personas con alguna formación y que organizaban ligas agrarias para que no le sacaran las tierras a muchos campesinos que a veces no sabían leer, no sabían escribir, vivían en el interior del campo, entonces iban y les terminaban sacando la tierra que tal vez habían sido de él y de su familia durante mucho tiempo, pero como no sabían leer, le hacían firmar cualquier cosa y le sacaban la tierra. Ahí se comienzan a formar ligas agrarias, es decir, como bueno, de alguna manera personas que acompañaban a estos campesinos o a estos pequeños propietarios de tierra, lo acompañaban en el sentido de lo acompañaban desde lo técnico, es decir, bueno, a ver qué vas a firmar, cómo lo vas a firmar, ¿sí? Si te conviene firmarlo, o le leían lo que iba a firmar porque la persona no sabía leer, ¿sí? Entonces estas personas también eran secuestradas. Obviamente los dirigentes sindicales, sobre todo de la línea más intransigente, más dura, esa línea como más combativa, ¿sí? Muchos dirigentes sindicales. Acá hay todo un tema que se discute hasta el día de hoy, porque se cree que muchos capitalistas industriales facilitaron los nombres de estos dirigentes sindicales,
¿sí? Es decir, dueños o multinacionales, ¿sí? Como que facilitaban a los militares los nombres de esos dirigentes más combativos para que los secuestraran, ¿sí? Eh, Miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero acá obviamente no todos, pero sí de esa tendencia más tercermundista que nosotros por eso lo he explicado, ¿sí? Sacerdotes, monjas, laicos, ¿sí? Digamos, personas que estaban casadas pero que tenían un compromiso social muy fuerte con el Evangelio y con el trabajo social. Eh, También intelectuales, ¿sí? Personas que bueno, se dedicaban a la producción teórica, escribían, ¿sí? Abogados, sobre todo abogados que esto decíamos, bueno, se buscaban representar a los... Hubo muchos casos de abogados que ante las primeras desapariciones de personas, ¿no? Ante las primeras desapariciones de personas, las familias buscaban un abogado, obviamente, ¿no? Para ir a la justicia y hacer una presentación. Decir, che, onda, entraron 4 tipos, lo que haría cualquiera de nosotros, ¿no? Entran 4 tipos, secuestraron, voy a la comisión con una denuncia. Pero para eso necesito un abogado. Bueno, esos primeros abogados que obviamente se jugaron el lomo porque había que armar un escrito y firmarlo como abogado, que se vincularon a esas familias, también terminaron secuestrados, ¿sí? Jóvenes de organizaciones estudiantiles que participaban en los centros de estudiantes, ¿sí? Digamos, y personas vinculadas a los derechos humanos. Esto sería la abreviación de derechos humanos, ¿sí? En la Argentina ya existían organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Que obviamente comienzan en algún momento sin tener claro qué es lo que estaba pasando, pero le decían al gobierno, mirá, vos sos el gobierno, sos el responsable, tenés que de alguna manera plantear, no, esclarecer qué es lo que está pasando con estas personas que desaparecen. Bueno, muchos de esos primeros activistas que comienzan como a levantar la voz, ¿sí? Y decir, bueno, pará, en la Argentina está desapareciendo gente, digamos, está desapareciendo gente, incluso muchos de esos miembros comienzan a ser secuestrados, ¿sí? Entonces, a lo que iba con esto, bueno, esto es lo que la dictadura planteaba como a todos, como subversivos, ¿sí? Me está faltando algo importante, que ahora lo digo al final. No sabía. Era lo que el gobierno planteaba como subversivos, ¿sí? Repito que no públicamente, porque no puedes, por más que este grupo bueno, puede decir, bueno, lo secuestro y lo torturo y le saco información, porque obviamente eso no, es algo completamente contrario al Estado de Derecho, no daba publicitarlo, pero sí el gobierno decía, bueno, que eran un grupo subversivos, que eran enemigos del país, que buscaban como disolver la nación, como que tenían intereses que chocaban contra los intereses argentinos, y no tenían, sí, el gobierno manifestaba no tener una visión positiva de este grupo. Un grupo que me salté, porque nombré todos estos y me salté uno muy importante, y da para plantearlo, lástima no estamos con las clases presenciales, pero me faltó el primero, que eran los miembros de las organizaciones político-militares como Montoneros y ERP, que eran ese grupo de civiles que tomaban las armas bajo una ideología política. Obviamente acá, por eso es los derechos fundamentales de las personas se tienen que respetar siempre, ¿no? A veces uno está tentado a poner excepciones, ¿no? Decir, no, bueno, tal persona no tiene el derecho a vivir y vamos a matarlo porque hizo tal cosa o hizo tal otra, ¿no? Eso ya es muy complicado porque en realidad es como que la ley la empieza a hacer cada uno de acuerdo a lo que piensa. Y ahí cuando cada uno empieza a hacer la ley bajo lo que piensa, no hay ley en realidad. Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Porque yo digo, bueno, a tal persona que si violó a un chiquito hay que cortar la cabeza. Y el otro dice, no, y si viola no sé qué también. Y el otro dice, si roba también. Y el otro dice, bueno, entonces cada uno hace la ley que quiere y termina como un país eso termina en la anarquía, porque cada uno hace lo que se le canta. Como que cada uno hace su ley. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque uno de los primeros grupos que va a buscar la dictadura para el secuestro, la tortura, el asesinato, son los miembros de las organizaciones político-militares. Que está claro que en la mayoría de los casos, no habían actuado de acuerdo a la ley esas personas.
¿Por qué digo esto? Porque había, digamos, la Constitución te prohíbe tomar las armas para una ideología, en función de una ideología política. Te prohíbe secuestrar personas, te prohíbe realizar asesinatos, por más que sea el asesinato de un militar que a su vez había matado a un montón de personas, no importa, digamos. Esto es lo que yo digo, ahí entras en un momento en el cual cada uno hace la ley que quiere y ahí entras en una anarquía fuerte. Ahora, está claro que la respuesta del Estado, en este caso fue, bueno, fulano de tal es un miembro de ERP o de Montoneros que secuestró a tal persona, entonces vamos, lo secuestramos, lo torturamos, ¿sí? Eh, eh, y en ese caso determinamos el traslado, es decir, el asesinato de la persona. Como que el Estado se pone a violar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces, bueno, el Estado comienza a actuar de esa forma. Bueno, obviamente acá les dejo dos. Sí, sé que acá estamos como más en lo cuantitativo, ¿no? Como más en los números, pero para tener una idea, piensen también a qué sectores no estoy nombrando acá, ¿no? Acá les dejo después, si a alguno le interesa el tema, lo puede leer con más detenimiento, pero como dos detenidos, ¿sí? Tres, perdón. Tres personas detenidas desaparecidas hasta el día de la fecha, ¿sí? Brevemente cuenta como el perfil de la vida de esas personas, digo, para meternos como más, salir más de los números y entrar como en alguna, si se quiere, como historia de vida, ¿no? De esas personas, ¿no? Que bueno, hasta el día de la fecha se encuentran detenidas desaparecidas, ¿no? Uno de los casos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, el de Franca Jarach, bueno, no importa. Fíjense que al momento del secuestro tenía 18 años, ¿sí? Bueno, en este caso también Claudia 23 años, Mario 28 años, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, bueno, en el caso de Franca ni hablar, de Claudia también, personas muy jóvenes, ¿sí? Muy jóvenes, ¿sí? Obviamente ahí, siguiendo con este tema de las detenciones, del secuestro de las personas, es que comienzan a surgir las primeras organizaciones de derechos humanos, perdón, no, surgir no, en realidad lo que comienzan es, en Argentina ya existían asociaciones vinculadas a los derechos humanos y comienzan de alguna manera a reunirse familiares de las personas desaparecidas, y bueno, una de las más famosas eran las Madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Las Madres de Plaza de Mayo, que era, bueno, un grupo de madres, ¿sí? Que, bueno, esto, se reunían porque lo único que tenían en común, ¿sí? Capaz no pensaban políticamente igual, no tenían la misma religión, no tenían el mismo pensamiento político, tal vez algunas también militaban en política, sí sus hijos, pero no ellas, ¿sí? Lo único que tenían en común es que un día X entró personas a su casa o en el colegio y secuestraron a uno de sus hijos o hijas, ¿no? Por eso dice madres. Se comenzaron a reunir porque también es verdad como que no tenían más información, no sabían qué es lo que había pasado, o sea, la persona, suponían que estaba vivo, obviamente, ¿sí? Pero no tenían como mucha más referencia. Tampoco sospechaban a grandes rasgos, por lo menos de entrada, que fuera el Estado, no estaba bien claro, ¿sí? Si había sido el Estado, si había sido, no sé, alguien, otra, no estaba claro qué había pasado. Entonces comienzan a reunir estas madres, ¿sí? Primero para, bueno, de alguna manera para compartir la experiencia, a ver qué hacer, ¿no? Cómo hacer para recuperar a sus hijos o a sus hijas, ¿sí? Y en ese caso, entonces, sí, lo que comienzan a hacer, y esto lo hacen público, y era algo bastante complicado de hacer en ese momento, es las manifestaciones políticas estaban obviamente prohibidas, es decir, no podía estar alguien parado junto con otro, junto con otro, junto con otro, junto con otro, en una plaza reclamando frente al gobierno. Eso era ilegal, no se podía. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurrió?
se les ocurrió en la Plaza de Mayo, hay algo que se llama la Pirámide de Mayo, ¿sí? Obviamente lo que no estaba prohibido era la circulación de personas, eso obviamente se podía, que la persona caminara. Entonces lo que idearon como forma de protesta, más que de protesta, era en primer lugar como una forma de preguntarle al gobierno que hiciera algo. Claro, en muchos casos todavía no tenían claro que el secuestro venía de parte del gobierno, ¿no? Entonces decía, bueno, pero yo secuestran a alguien en mi casa, ¿a quién le voy a reclamar? ¿Al gobierno? ¿Que haga algo? No sé, que dé alguna certeza de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? A caminar alrededor, es como un monumento que está en la mitad más o menos de la Plaza de Mayo, entonces comienzan como a caminar en círculo alrededor del monumento. La policía en teoría no las podía detener porque en realidad no estaban paradas protestando contra la Casa de Gobierno, sino que estaban circulando. Eso lo comienzan a hacer todos los jueves, ¿sí? No, perdón, los martes, ay, ya me mareé. Esperen que lo voy a googlear por las dudas. Uy, se me fue de la cabeza, qué increíble. Jueves, está bien, sí. Desde 1977, a las 15:30. Los jueves, y entonces a las 15:30 alrededor, todos los jueves, desde 1977 hasta la actualidad se hace, las madres comenzaban alrededor de esta pirámide de Mayo como una forma de que el gobierno diera respuesta de qué estaba pasando con sus hijos o con sus hijas. Muchas de esas madres, obviamente, bueno, algunas obviamente ya están muriendo por causas naturales, digamos, de la edad, digamos, actualmente. Otras, sobre todo las primeras, fueron secuestradas por el mismo gobierno. Sí, que secuestró a sus hijos, las secuestró a ellas. Hay una historia como muy trágica, de que uno de los primeros grupos se reunía en una iglesia muy conocida, y un militar que, esto que decíamos de hacer inteligencia, digamos, seguimiento, se metió en esas reuniones, sin decir obviamente que era un militar, sino digamos, dijo que tenía un familiar secuestrado y bueno, que quería compartir a ver qué hacer con ella, digamos, compartir la experiencia con ella, de a ver qué estaban haciendo para recuperar a su familiar. Eh, Obviamente la mayoría tenía la expectativa de recuperar con vida en ese momento a su familiar, ¿sí? Y en realidad este era un militar que lo que fue a hacer es buscar información y obviamente después promovió el secuestro de estas madres. Otras quedaron vivas, entonces siguieron con el tema del secuestro, ¿sí? Perdón, continuaron con el tema de la ronda de los jueves, ¿sí? Y tratar de difundir mundialmente qué es lo que estaba pasando en Argentina, porque obviamente el gobierno, recuerden que todos los canales de televisión, las radios, todo eso está en control de los militares, con lo cual también es como, obviamente estas cosas no se difundían, ¿sí? Las madres ahí comienzan como a actuar, primero de manera valiente porque lo hacían, era una manifestación pública, y después de alguna manera como llegar al exterior para que gobiernos exteriores comenzaran a presionar al gobierno argentino para que dijera qué es lo que estaba pasando en el país. El otro caso sí tiene que ver con, como ven en este cartel, con que muchas de las mujeres secuestradas habían estado embarazadas, se sabía que estaban embarazadas, ¿sí? Estaban embarazadas de 3 meses, de 4 meses, ¿sí? Y en muchos casos la búsqueda era no solo de su hija, sino de su nieta, ¿sí? Porque sabían, obviamente, que al momento del secuestro esa hija estaba embarazada. Entonces, la búsqueda no era solo, o en algunos casos después podían llegar a tener el dato, de alguna manera les llegaba el dato de que su hija había dado a luz. Es decir, buscaban no solo obviamente a su hija, sino también, sobre todo buscaban, por eso es abuelas en este caso, buscaban a sus nietos o a sus nietas, ¿sí? Digamos, hubo
lamentablemente, bueno, a la ESMA no podemos ir este año, los años anteriores que hemos ido, en la ESMA, por ejemplo, bueno, se puede hacer, si a alguno después le interesa el tema, cuando todo esto pase, se puede hacer visitas guiadas. De hecho, fuimos con el colegio, las visitas son fotos de las visitas guiadas, ¿sí? Se puede ir, recorrer, obviamente se entra a los lugares de tortura. Y bueno, se muestra el lugar también donde se supone que las detenidas parían y daban a luz. Obviamente, ¿por qué lo buscan a los nietos? Porque después se truchaba la partida de nacimiento y no se decía fulano de tal, la mamá de fulano de tal es tal, sino que ahí lo que hacía es, se secuestraba al bebé, en realidad. Lo secuestraba al bebé y se lo daba a otra familia, ¿no? Y truchaban la partida de nacimiento, como que ese hijo, ¿sí? Sus padres eran estos otros padres, no eran los papás originales, los papás biológicos, ¿sí? Obviamente se manipulaba la partida de nacimiento, ¿sí? Y en muchos casos, obviamente, después a la mamá biológica se la asesinaba. Es todo un tema esto, porque, y esto sí es relativamente actual, hay gente que en la actualidad, 80, 90, sí, sí, los 2000, sí, 40, gente que tenga 40, de hecho por eso a veces hay publicidad, ¿no? Gente que tenga 40, 45 años, ¿sí? Aproximadamente, puede ser, digamos, que tenga una identidad falsa, es decir, que suponga que sus papás biológicos piensan que son determinados papás biológicos que no lo son, ¿sí? Y por eso es que en muchos casos, bueno, las abuelas siguen, tanto como la Asociación de Madre de Plaza de Mayo, las abuelas también siguen, digamos, de alguna manera con su lucha, porque obviamente ha existido casos en la actualidad donde esa persona, digamos, este hijo que ahora tiene 40, 43 años, ¿sí? De alguna manera sospecha, porque es algo que no se va a dar cuenta mirando su partida de nacimiento, porque la partida de nacimiento, ¿sí? De alguna manera está manipulada, pero se puede sospechar, digamos, que en realidad sus papás no son sus papás no son sus papás biológicos. Se puede hacer un estudio de ADN y, bueno, comprobar, esto se puede hacer actualmente, comprobar si sus papás biológicos fueron desaparecidos, ¿sí? Con un estudio de ADN, ¿sí? Y bueno, ahí salta que los papás que están en la partida no son sus papás biológicos y que en realidad sus papás biológicos son desaparecidos, ¿sí? Porque sí está el ADN, obviamente, al estar las abuelas, sí, al estar las abuelas, ¿sí? Y que obviamente hicieron su aporte de ADN, ahí se puede saber quiénes eran sus papás, su papá y su mamá, ¿sí? Bueno, esto ha existido un montón de historias hasta el día de hoy, digamos, gente de 40 años, 43 años, 45 años que, bueno, sintió, es bastante particular este tipo de historias, porque, bueno, obviamente gente que dice, bueno, supuse, en líneas generales, obviamente los papás que están en la partida no les dijeron que, no le blanquearon su identidad, ¿sí? En líneas generales. Pero bueno, hay algo, no sé, que sospechan, porque no sé qué, sospechan, entonces van hasta la asociación Abuelas, digamos, hacen una extracción de sangre y ahí está lo que se denomina el banco genético, donde está como el ADN de muchos detenidos desaparecidos, y bueno, si hay coincidencias porque son, digamos, ¿no? Pero bueno, también hubo, me quedan 5 minutos, los aprovecho, ¿sí? Bueno, hablamos de la asociación Madres, Abuelas. Acá hubo uno de los hechos más famosos y más fuertes, más conmovedores. Acá sí donde directamente se produjo el asesinato directo de los que se fueron denominaban los padres palotinos, ¿sí? Los palotinos es una congregación religiosa católica, como que yo diga los agustinos recoletos, bueno, hay otra orden religiosa católica que eran los padres agustinos, que tenían como un fuerte compromiso social, ¿sí? De alguna manera vinculados al tercermundismo, como nosotros explicamos
en videos anteriores, ¿sí? A los católicos tercermundistas. Y bueno, ahí sí directamente lo que se produjo es el asesinato, el 4 de julio, ¿sí? Del 76, si mal no recuerdo, donde, bueno, esto que decíamos, ¿no? Lo que se vio es, hubo un testigo que vio desde la calle como un auto civil, sin patente, sin nada, entró gente armada al departamento donde vivían. Eran algunos sacerdotes y algunos jóvenes que querían ser sacerdotes y estaban como en el momento de formación. Entraron a la casa y volaron toda la casa a tiros, matándolos a ellos, ¿no? Bueno, en este caso a 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? A 5 de los miembros. Por último, digo para entender, no estoy diciendo determinadas situaciones, más que nada para entender todo lo que era ese momento, ¿no? De la Argentina. Uno de los últimos casos más famosos, ¿sí? Fue el de Rodolfo Walsh, y esto también lo digo, perdón, también estoy explicando todo esto y lo digo abiertamente, ¿no? Muchas veces utilizamos la palabra que da para discutir largo y tendido. Bueno, esto es una de las cosas que discutimos cuando estamos presencialmente, ¿no? Muchas veces utilizamos la palabra dictadura en cualquier contexto. Y obviamente en nuestras democracias, por ejemplo en la Argentina, independientemente de quién sea el gobierno, ¿no? Macri, Fernández, Cristina o el que venga, ¿no? Muchas veces se utiliza esto, esto es una dictadura, ¿no? Bueno, si uno compara lo que yo estoy diciendo ahora con una dictadura, se da cuenta que no hay como comparación, ¿no? Por más que, nada, yo qué sé, me acuerdo cuando Cristina Kirchner daba muchas conferencias de prensa, decía, no, esto es una dictadura porque yo en televisión quiero ver a Tinelli y no puedo ver a Tinelli porque está la presidenta hablando. Hasta tal vez uno puede decir, che, no da tampoco más de 14 cadenas nacionales, ¿no? Y es verdad que ponías la radio y hablaba, y en una FM hablaba, en una M, porque como es cadena nacional salen todos los canales, ¿no? Y uno podría discutirlo y decir, mira, che, no está bueno, la verdad que, yo qué sé, puede grabar el mensaje y lo pone en la red y el que quiere lo ve y el que no quiere no lo ve, y yo si quiero ver Tinelli, veo Tinelli, punto, ¿no? Uno hasta podría acordar con eso, ¿no? Pero me acuerdo como que se decía que era una dictadura porque la gente quería ver en la televisión el fútbol y de repente aparecía Cristina hablando, ¿no? O es una dictadura porque Macri tal cosa también, ¿no? No, esto es una dictadura porque Macri tal. Bueno, es algo propio que no responde a un pensamiento lógico, ni siquiera es algo subjetivo, ¿no? Porque si uno compara lo que yo estoy, por ejemplo, planteando acá, digamos, de que era un Estado que secuestraba embarazadas y le quitaba el bebé y se lo daba a otra familia y cambiaba la partida, es como que eso es una dictadura, ¿sí? O que entre a una casa y por el compromiso social y religioso de 3 sacerdotes y 2 personas de información, entra y liquida toda la casa, vuela a tiros todo, sin decir ni hola, tira la puerta abajo y empieza a ametrallar todo. Y mata a las 5 personas que está ahí. Digo, eso es una dictadura. Digo esto para poder hacer que ustedes vayan formando un criterio al respecto, ¿no? Independientemente de que uno diga, mira, tal presidente no me gusta, ¿sí? Y está perfecto porque es la democracia eso. Ahora, una cuestión es decir, no me gusta porque bla, 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 y otra cosa es decir, es una dictadura. La verdad que plantea que es una dictadura es porque evidentemente desconoce o ignora algunas cuestiones fundamentales y básicas, ¿sí? Me parece que ahí no es subjetivo, ¿no? Sí es subjetivo decir, mira, este gobierno me parece bueno, el otro gobierno me parece malo por esto y por esto, yo no estoy de acuerdo, jamás lo votaría, eso está perfecto, obviamente porque es la democracia y eso está bien que así sea. Ahora, plantear que un gobierno es una dictadura porque hace cadenas nacionales es una bobada. O plantear que el gobierno de Macri era una dictadura porque X cosa es una bobada, ¿sí? Uno podrá decir, mira, no estoy de acuerdo, bajo ningún concepto jamás lo votaría, ¿sí? Hablo personalmente, a mí me pasa con el gobierno de Macri que por lo que hizo no lo votaría jamás, creo que estoy muy lejos de votarlo, pero bajo ningún concepto yo podría decir es una dictadura. Porque no fue una dictadura, fue un gobierno con soberanía popular que la mayoría eligió en un momento y está bien, es la democracia. Y mucha gente hasta ahora lo sigue apoyando y está bien, y hay mucha gente como yo que no lo apoyamos y también está bien. Ahora,
Y puedo decir, mira, yo no lo votaría por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, pero de ahí a decir es una dictadura es como que hay un abismo, digamos. La verdad que lo que estoy contando de un gobierno que digamos, que decide terminar con la vida de una persona drogándola en un avión y tirándola al río, eso es una dictadura, ¿no? No sé, que decide secuestrar a una chica de 18 años, a una mujer de 23 años, a una pareja, drogarlas y tirarlas al Río de la Plata, eso es una dictadura, ¿no? Eh, no que Macri dijo por tele tal cosa y a mí no me gusta, entonces Macri es una dictadura porque, bueno, no sé, no, la verdad que no. Digo esto porque una de las cuestiones también, yo soy bastante crítico del periodismo en general, eh, pero bueno, nada, acá, digamos, digo esto tan muchas veces en esta movida en distintos gobiernos, ¿sí? No es solo de un partido político, sino en distintos gobiernos, distintos partidos, como que planteaban esto de, digamos, en contextos democráticos, periodistas que salían en la tele y se decían, estamos perseguidos, ¿no? Lo cual era bastante raro, porque si estás perseguido no estás en la tele a las 9 de la noche. ¿Sí? Eso no existe, digamos, ¿sí? No es que tipo lo digo desde otro país porque no puedo grabar mi programa, lo cual sería gravísimo, obviamente, independientemente de la posición que tenga el periodista, ¿no? De blanco, negro, celeste, la verdad que un periodista que, independientemente de la posición que tenga, debería poder grabar, tiene que poder grabar su programa para decir lo que se le canta en el país. Pero la verdad que si vos estás en el país a las 9 de la noche grabando tu programa de televisión, no puedes decir que es una dictadura. O como la gente que reclama en el Obelisco diciendo que es una dictadura, es como medio contradictorio, ¿no? Como si estás reclamando en el Obelisco encima, que te ve todo el mundo. No puedes decir que estás en la dictadura, porque es contradictorio, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque justamente para entender de lo que estamos hablando. En este determinado momento, un periodista muy famoso, tal vez alguno lo escuchó de nombre, sé que en sociales creo que en un momento leía una obra de él que era Rodolfo Walsh, Operación Masacre, ¿sí? Termino con esto y ahí ya sí corto. Le secuestraron a una hija, Rodolfo Walsh tenía una fuerte participación política, lo mismo que su hija, María Victoria Walsh. Bueno, secuestran a su hija, pero Rodolfo Walsh ahí como periodista sí se da cuenta de alguna manera, fue bastante lúcido, porque él de alguna manera logra darse cuenta qué es lo que estaba pasando en Argentina en ese momento. Lo cual es verdad que no era algo tan simple, no es que cualquier periodista se da cuenta, ¿no? O cualquier miembro de la sociedad se da cuenta de lo que estaba pasando. Como justamente la mayoría de las cosas eran clandestinas, es como que no sabés en realidad. Rodolfo Walsh sí se da cuenta de lo que está planteando, prácticamente en el mismo momento secuestran a una hija, bueno, y él decide escribir una carta a la Junta Militar al primer año de la Junta, como se cumplía el primer aniversario de la Junta Militar. La carta está acá, si a alguno le interesa después puede leerla, donde él va describiendo, y repito, es bastante llamativo porque él va como teniendo una clara visión de lo que estaba pasando en ese mismo momento. Pero él incluso tenía tanta claridad en lo que estaba pasando que él escribe, yo sé que al escribir esta carta y al publicarla, el próximo que van a venir a detener y desaparecer es a mí. Y por eso para muchos, Rodolfo Walsh sigue siendo como una figura, como de un fuerte compromiso con la verdad periodística. Obviamente es porque él sí se daba cuenta que al publicar ese escrito en el cual él plantea lo que para él estaba pasando con la política de tortura, de secuestro, bueno, como lo comienza a contar en la carta, y después a él, de cosa que después vamos a empezar a ver la semana que viene, cómo lo vincula con la política económica que empieza a aplicar el gobierno militar, y él tenía clara conciencia de que largar esa carta era prácticamente una sentencia de muerte para él. Pero él decide publicarla igual. Como decir, bueno, mi laburo de periodista que es, bueno, contar la verdad. O sí, contar la verdad. Esa es como que la esencia de mi laburo de periodista, ¿cuál es? Contar la verdad. Pase lo que pase.
Donde acá, esto que decíamos, ¿no? Decir, bueno, ahora, uy, no, yo digo ahora, estoy hablando en el presente, no, yo ahora digo frente que es una dictadura y me persiguen. Y la verdad, al otro año ese periodista tiene el mismo programa que tenía el año pasado y el otro decir nadie lo fue a buscar. ¿Sí? Pero a veces como venderse así está bueno porque la gente, como hay gente que te cree y te compra. ¿Sí? Como que si vos haces como que tomas un riesgo. Pero lo cierto es que al otro año hace el programa y al otro año también y al otro, al otro, al otro. Entonces, como decís, bueno, che, no estás en una cuestión, que no quiere decir que no tengas una postura crítica, ¿no? Porque es verdad que hay uno como periodista puede decir, mirá, lo que yo decía antes, vos podés como tu periodista hacer un programa, 10, 14, 20 programas críticos a un gobierno y está bien, porque es tu posición y es bastante respetable. Y está bien que estés en televisión y está bien que estés a las 9 de la noche, a las 10, a las 6 de la tarde, está perfecto eso, ¿sí? Porque de eso se trata una democracia. Ahora, lo que no podés decir es que si haces 40 programas a las 6 de la tarde, decir que estás en una dictadura. Obviamente, Rodolfo Walsh no pudo publicar la carta, no es que tipo fue una radio y le leyeron la carta, o fue un diario y le dijo, che, publíqueme esta carta, y el diario se la publicó, porque eso obviamente no iba a pasar. ¿Sí? Ninguna radio le iba a leer la carta, ningún periódico le iba a publicar esa carta, no iban a decir, bueno, Rodolfo Walsh escribió, eso no iba a existir, pero él comenzó a hacer circular la carta, ¿sí? A hacer copias y a hacerla circular, ¿sí? Y obviamente esta carta tomó estado público y obviamente la dictadura procedió a la detención de Rodolfo Walsh, ¿sí? Rodolfo Walsh murió, como que él sabía que lo iban a venir a buscar, siempre tenía un arma y bueno, murió defendiéndose, digamos. Pero digo, para entender, fíjense que esto con un periodista que publica una carta, termina muerto, y además, digamos, y su hija ya secuestrada. Digo, para entender ese contexto y lo que es una dictadura, ¿no? Un periodista que ya tiene una hija secuestrada, ¿sí? Digo, para entender lo que era ese clima de dictadura real. La segunda cuestión es que él se da cuenta, digamos, y que se le habían secuestrado los militares, que no es que no había pasado nada raro, sino que los militares le habían secuestrado a su hija y muy posiblemente lo hubiesen desaparecido, y que él publicando esa carta iba a terminar desaparecido, iba a terminar muerto en realidad. Cosa que realmente sucedió. ¿Sí? Bien, bueno, la siguiente clase continuamos con el por qué y el para qué. ¿Sí? Nos vemos.